Hola a todos, amigos, colegas. Muchas gracias por estar conectados hoy con este tema que nos une a todos en el Expert. Lamentablemente, por temas de agenda no puedo acompañarlos presencialmente, pero cuando termine la charla y en la sección de preguntas estaré atenta a todas las inquietudes que tengan en relación a este tema. Inicialmente, cuando los colegas de Italcom me invitaron a esta charla, me solicitaron que hablara de salud hepática en el marco de esta salud intestinal. Y pues verdad que es un tema que nos debe de llamar la atención a todos, del cual debemos de estar enterados y al cual debemos monitorear con mucha mayor importancia, porque finalmente pues la salud hepática está relacionada con la sanidad del animal y con nuestra finalidad del sistema productivo, de lo que nos reúne hoy, que es la producción de huevos. Si nosotros hablamos entonces del hígado, pues tenemos que hacer una lista grandísima de las funciones que esta glándula, tanto endocrina como exocrina, la más grande de las aves, cumple. Es un órgano multipropósito que pues me permite denominarlo como una fábrica bioquímica en donde se llevan a cabo una serie de procesos de síntesis, metabolismo, excreción y detoxificación de muchas sustancias. Si nosotros hiciéramos una lista detallada, que aquí solamente hay algo somero de las funciones que cumple un hígado, tenemos que hablar del metabolismo, regulación, producción y almacenamiento de una gran cantidad de proteínas, de lípidos, de carbohidratos, del mismo glicógeno, de la producción de algunas proteínas sanguíneas, enzimas, hormonas, factores inmunes y de coagulación. Y también allí, hablando de este factor inmune, debemos también de nombrar las células que están allí en el hígado, como son las células de Kupffer, que van a cumplir una función muy importante, fagocitando una gran cantidad de patógenos y de agentes que pueden llegar a injuriar ese hígado. También sabemos que es vital para el proceso de la producción de huevo, no solo desde el punto de vista de la yema y los ácidos grasos, sino también de todas las vitaminas liposolubles, las proteínas transportadoras de esta grasa. También participa en la digestión a través de la bilis de grasas y también tiene una función muy importante en toda la regulación de la eritropoyesis, en donde esas células de Kupffer que hablábamos anteriormente cumplen la función de destruir esos eritrocitos viejos que tienen una vida media de 20 a 30 días y de ayudar también en la regulación de ciertos factores que van a ser indispensables para la formación de esos eritrocitos, como el hierro y el cobre. Entonces, si nos damos cuenta, es un órgano que cumple muchas funciones y que tiene una estructura básica histológica que quise traer aquí para que recordemos, porque siempre nos va a ayudar a hacer una buena lectura de las lesiones cuando nosotros estamos haciendo un seguimiento o un monitoreo para esa salud hepática. La circulación hepática pues viene directamente, si estamos hablando de sangre oxigenada de la arteria hepática, si estamos hablando de toda la sangre que lleva las drogas y las toxinas que son que se absorben en el sistema digestivo, pues estamos hablando de la vena portal. Estas dos, tanto la arteria hepática como la vena portal, van a drenar a los hepáticos, finalmente terminan en la vena central, que van a la vena hepática y a la vena cava inferior, recogiendo todos pues estos productos que vienen a caer allí a los sinusoides. Por otra parte, pues tenemos las cadenas de hepatocitos que también van a producir bilis liberándola de esos canalículos biliares que van a terminar en el conducto o en el ducto biliar. Estos tres, la vena, la arteria y el conducto biliar, para formar lo que denominamos normalmente una triada hepática o portal, y allí es cuando estamos hablando de todas esas inflamaciones que se dan alrededor de estas zonas portales. Es importante tener en cuenta o recordar brevemente esta estructura anatómica del órgano. Si nos vamos entonces a desglosar todas esas actividades que habíamos mencionado anteriormente, que cumple el hígado, pues es importante recordar que los estrógenos están allí involucrados de una manera muy importante porque van a ayudar al metabolismo de lípidos y también de las lipoproteínas hepáticas para hacer la transformación de esos lípidos.
Entonces es muy importante tener en cuenta que obviamente nuestras gallinas cuando están en ese flujo hormonal de alta producción de estrógenos por alta producción de huevos, pues ese estrógeno va a tener una acción importante sobre todo ese metabolismo hepático, especialmente metabolismo de grasas. Hablando de ese metabolismo de grasas, entonces debemos recordar que el sitio de mayor actividad lipogénica en las aves es el hígado y que tiene unas actividades diferentes en la etapa de levante y en la etapa de producción. Eso se da así porque obviamente, como decíamos ahora, en la etapa de producción, cuando están liberándose esos estrógenos por parte de los folículos ováricos, va a haber una mayor estímulo pues, a esa lipogénesis hepática. Y entonces, por eso vamos a ver que la gran mayoría de enzimas que están asociadas a ese metabolismo graso se van a ver muy, muy incrementadas comparadas en la etapa de producción y la etapa de levante, y pues va a haber una exigencia mucho mayor en la etapa de producción. Por la parte de las sales biliares, estas actúan como un emulsionante natural y también, digamos que a menor edad es menor la secreción de esas sales biliares. A medida que esa gallina va a aumentar su edad, pues la acción que tienen que hacer estas sales biliares va a ser mucho mayor y la secreción de las mismas también pues va a ser mayor. Hay algunos estudios que se han publicado recientemente que comparten también la importancia que tiene esas sales biliares en el control de ciertas infecciones y de la inflamación de ciertas infecciones. Entonces acá les traigo un estudio que fue publicado recientemente en donde muestran cómo la adición de ciertas sales biliares en las dietas ayudan al control de infecciones por parte de coccidia o por parte de Clostridium perfringens, previniendo o disminuyendo las lesiones ocasionadas por estos agentes patógenos a nivel intestinal, mejorando los parámetros productivos de los animales. Y eso se da pues porque muchos de estos patógenos realmente en ese proceso inflamatorio alteran la secreción de sales biliares disminuyéndola, y dárselas o suplementárselas en la dieta en ese momento a los animales va a ayudar a que cumplan su función y a que ayuden a que disminuya la patogenicidad de estos agentes. Pero bueno, ya hablamos muchas de las funciones que tenemos en relación a ese hígado y nosotros siempre tenemos el desafío es de poder diagnosticar qué sucede con él cuando lo vemos afectado. Y en esto pues entramos, digamos que en una situación un poco difícil, como la que tenemos muchas veces al momento de hacer diagnósticos de situaciones, ya sean de patogenicidad, de manejo, metabólicas en los animales, y es porque muchas veces las lesiones que nosotros podemos encontrar a nivel de campo son muy inespecíficas, son generales para cualquier tipo de injuria, y hay una gran cantidad de agentes que pueden estar involucrados afectando a el hígado de estos animales. Entonces nosotros vamos a ver esos desafíos metabólicos que puede afectar la función hepática. Vamos a encontrarnos con una serie de agentes tóxicos, todo lo que sea estrés oxidativo, calórico, hidrólisis también puede afectar esa función hepática, el metabolismo que tiene que hacer el hígado de ciertos medicamentos como antibióticos, toda esa biotransformación y conjugación de sustancias que deben de darse allí. También podemos encontrar toxinas exógenas, dentro de las que conocemos más frecuentemente, pues estarían las micotoxinas, y esto vamos a discutir un poco más adelante y cómo poder hacer estos diagnósticos. Procesos infecciosos que también encontramos con una alta frecuencia en nuestros animales, como son la salmonela, la coli, la pasterela, la misma hepatitis por cuerpos de inclusión, entre otros. Y otra muy importante que ha cobrado importancia o que le hemos puesto más atención últimamente, que es relacionada con la posibilidad de que haya esa translocación bacteriana desde el intestino cuando tenemos un intestino permeable o tenemos un problema de disbacteriosis que va a permitir esa translocación bacteriana. Y el sitio pues más cercano a todo este sistema intestinal en donde van a encontrar refugio estas bacterias, pues es el hígado. También tenemos otros de origen nutricional, como cuando tenemos este síndrome de hígado graso hemorrágico, cuando los animales están consumiendo grasas de mala calidad, en fin.
Entonces tenemos un gran desafío y una gran cantidad de factores que pueden afectar o injuriar el hígado. Uno de los más conocidos es el síndrome de hígado graso y hemorrágico, que también es una enfermedad que se ha venido, digamos que estudiando recientemente debido a su semejanza con la enfermedad del hígado graso no alcohólico en nosotros los humanos. Esta enfermedad es metabólica, que podemos ver las imágenes de un hígado, eh, digamos que fisiológicamente sano o aparentemente normal, y cómo ese hígado va a aumentar de tamaño cuando hay un proceso de enfermedad, cómo va a cambiar su color normal hacia una tonalidad más amarillenta. Esta síndrome, como su nombre lo indica, es multifactorial, es muy común en ponedoras alojadas en jaula, nos va a repercutir en la producción y en la calidad del huevo y puede tener unas mortalidades alrededor del 5%. ¿Pero qué la causa? Entonces hay una también lista bastante alta de factores de riesgo que pueden estar involucrados en la presentación de este síndrome y desafortunadamente al momento de nosotros poder tener una aproximación diagnóstica en granja, debemos como ir revisando e ir chequeando cada una de ellas para también saber qué estrategias de control vamos a tomar para minimizar la presentación de este síndrome en nuestras aves. Entonces, pues ya habíamos hablado de los estrógenos, a mayor producción, pues hay un mayor influjo de estrógenos, por lo tanto, de síntesis y metabolismo graso. Las dietas de alta energía y baja proteína son las que normalmente están muy relacionadas con la presentación de este síndrome y más que eso es que realmente los animales estén en un balance energético positivo que también puede estar relacionado a una ingestión más alta de energía de la que están utilizando porque los animales tienen un ejercicio restringido, también a altas temperaturas dentro de los ambientes y hay varias de las intoxicaciones de micotoxinas que pueden estar relacionadas con la presentación de este síndrome de hígado graso, que no tengamos unos buenos niveles de antioxidantes o de colinérgicos, una gran cantidad de agentes infecciosos. Otros que si nosotros tenemos un hígado graso o lesionado, pues eso también va a ser un predisponente para la presentación de agentes infecciosos, la presencia de aguas duras en la granja, en fin, hay una gran variedad de factores de riesgo que podrían estar involucrados en la presentación de ese síndrome. Pero nosotros, ¿cómo hacemos el seguimiento entonces en granja para hacer un seguimiento más preventivo antes de que se presente la enfermedad? Nosotros normalmente en granja hacemos un monitoreo que es evaluar el porcentaje de grasa abdominal comparado el porcentaje con el peso corporal del ave. Y tenemos unos valores en donde nos dicen pues que este porcentaje va aumentando con la edad de las gallinas, pero que nosotros tenemos presentaciones normalmente clínicas de hígado graso, de aumento de la mortalidad, cuando tenemos índices de grasa abdominal por encima de 3,5 y ya tenemos presentación entonces de hemorragias hepáticas cuando esos índices o esas relaciones superan el 4,5% en proporción peso grasa abdominal, peso animal. Y entonces, pues aparte de hacer esos seguimientos y hacer también seguimientos en peso del órgano, pues nosotros deberíamos poder tener una serie de bioindicadores o marcadores que nos ayuden a hacer ese seguimiento de hígado graso. El que nosotros, pues, o sea, hay varios reportados en la literatura internacional, no tan disponibles para hacerlos de manera rutinaria en nuestro país. Lo que tenemos más a la mano es poder hacer ese análisis de las enzimas hepáticas, AST, ALT y fosfatasa alcalina, que está demostrado pues tienen unos incrementos cuando nosotros tenemos animales que están sufriendo de este síndrome. En este artículo pues nos están mostrando cómo nosotros podemos hacer seguimiento con estos bioindicadores sanguíneos haciendo medición de triglicéridos, de colesterol y cómo definitivamente los animales que sufren este síndrome de hígado graso y hemorrágico van a tener unos valores mucho más elevados comparados con animales que están pues bajo una normalidad fisiológica.
Nosotros tenemos un gran desafío, como lo mencioné anteriormente, en el momento de poder diagnosticar qué es lo que está ocasionando ese daño hepático. En teoría, hacer una evaluación macroscópica de un hígado graso puede ser relativamente sencillo. El problema, como lo mencioné anteriormente, es que muchas veces las lesiones que nosotros estamos evidenciando en los animales son inespecíficas o son de un difícil diagnóstico analizando simplemente esa lesión macro. Yo voy a empezar a mostrarles en mi presentación una serie de fotografías de lesiones hepáticas que puedo ver de manera rutinaria en los análisis de necropsia que realizamos. Y yo quiero que después de que ustedes vean estas lesiones, se digan allá internamente o vayan haciendo su lista de si para todas ellas tienen un diagnóstico fijo, únicamente evaluando lo que está pasando a través de esa lesión macroscópica. Acá hay una lesión común que uno puede encontrar muchas veces en hígado, que no sé si la pueden ver bien, voy a aumentarlo un poco para que la vean, y son estas lesiones puntiformes, blanquecinas, distribuidas en el parénquima hepático. Nosotros podemos ver estas lesiones y desde mi punto de vista yo las asocio inmediatamente con un problema bacteriano, aunque podrían también estar asociadas con otras condiciones. Principalmente, como les digo, en este caso yo me inclinaría por un problema bacteriano. Al igual que cuando vemos afección también muy marcada de esos folículos ováricos, vemos ya coloraciones muy oscuras en ese hígado, los aumentos de tamaño y con condiciones como esta, que por ejemplo es una colibacilosis, pero también agravada con lleva a tener lesiones severas en diversidad de hemorragias, ya sean petequiales, puntiformes, equimóticas, aumento de tamaño del hígado, una superficie de aspecto brillante como de inflamación. Entonces ustedes ven las lesiones de las hemorragias anteriores, esto ya más en un patrón moteado, esta que podría ser muy característica o podríamos decir esto es una histomoniasis, pero realmente en este caso no era. Ustedes ven una serie de lesiones como hígados bronceados, verdosos, aumentados de tamaño, pálidos, amarillentos, que inmediatamente nos están denotando que hay un problema pues de injuria hepática, pero que no podemos dejarlo allí solo en ese análisis del hígado exclusivamente, sino que tenemos que evaluarlo de una manera sistémica. Y esto lo digo y lo voy a insistir muchas veces porque cuando se presentan este tipo de lesiones hepáticas y el colega en campo quiere llegar a un diagnóstico mucho más preciso, diferente al que estamos teniendo con la observación macroscópica, pues manda unos cortes de hígado para la evaluación histológica. Sin embargo, el único órgano que envía es hígado. Y como este hace parte de un organismo, de todo un sistema y puede estar relacionado con hallazgos en otras partes que nos pueden guiar el diagnóstico, es muy importante que no solo incluyan el hígado para estas evaluaciones, sino que se haga de manera más integral, incluyendo otros órganos de importancia. Y uno de los que había mencionado anteriormente, pues obviamente es el intestino. Hemos hablado, puede haber una disbacteriosis, puede haber una translocación bacteriana, pueden haber muchas de estas enfermedades patógenas per se infecciosas del hígado que pueden tener un origen en intestino y por eso también es importante evaluar el intestino. Entonces aquí también tenemos algunas imágenes. Si yo me devuelvo acá y les muestro esto, yo les digo esto es un clostridium, esto es un problema de clostridiosis. Si nosotros nos vamos a enteritis necrótica, pero entonces miren cuando ya vemos el intestino en donde está mostrando realmente ese problema marcado en enteritis necrótica. Y es importante que nosotros evaluemos muy bien eso porque podemos llegar a errar el diagnóstico simplemente por mirar de manera como muy específica o muy a lupa un solo órgano de ese sistema y no relacionarlo con lo que puede estar pasando. Entonces, la pregunta que les hice anteriormente y que les reitero en este punto ¿es fácil poder hacer el diagnóstico de estas lesiones hepáticas teniendo en cuenta únicamente la evaluación macroscópica o ustedes creen que es necesario realizar algunas pruebas complementarias que nos permitan enfocar ese diagnóstico?
Y cuando yo hago esta pregunta, pues entonces les voy a comentar algunos casos que hemos tenido. Vamos a evaluar 2 casos, en donde les voy a comentar la historia del caso y ustedes pues pueden ir sacando conclusiones de lo que está pasando. En este caso, toda la manifestación clínica se dio en aves reproductoras, pero también lo he visto en ponedoras y más adelante les mostraré las imágenes de ponedoras. Yo algunas veces salgo a algunos talleres con mis estudiantes y con colegas en donde les hacemos evaluaciones de casos clínicos, como haga su diagnóstico, usted qué opina, fue bien o fue mal tratado o mal enfocado el caso. Y también entonces a veces coloco algunas frases de lo que a mí me parece que puede ser una recomendación al momento de evaluar esos casos clínicos. Entonces, en este caso, yo lo coloco ahí, ustedes lo ven en el título y dice hacer el diagnóstico basado únicamente en los hallazgos de necropsia, que nos puede algunas veces cerrar nuestro diagnóstico. Y muchas veces también lo que les repetía, se remiten órganos sin tener en cuenta unos órganos claves que son indispensables para poder enfocar ese diagnóstico. Estas eran reproductoras que tenían una edad de 21 semanas, en donde a la anamnesis nos reportan que los animales presentaron tremor muscular, postración y aumento de la mortalidad a partir de la semana 18, pasando de estar de 0,8 a 1% semanal y llegando a tener una mortalidad acumulada más o menos alrededor de 2,8%. Ellos habían estado insistiendo en hacer un tratamiento, como veían lesiones hepáticas, con un colagogo. Sin embargo, pues no veían ninguna respuesta positiva por parte de los animales o no veían ningún efecto en la mejoría de lo que estaba sucediendo. Las aves habían sido vacunadas con bacterinas para las enfermedades pues, bacterianas, entonces tenían bacterinas para salmonela, pastorela y coriza, y ellos reportaban que después de la administración de esta última bacterina, de la última, era que se presentaba o se observaban signos clínicos. Cuando hacían entonces las necropsias en campo, lo que veían era un hígado con aumento de tamaño, de coloración oscura, con bordes redondeados, mucha sangre en la cavidad celómica, hidropericardio y ascitis, y ese exudado que se veía en la cavidad celómica era sanguinolento. Voy a empezar a pasarles una serie de imágenes en las que vamos a ver las fotos compartidas por el colega de las necropsias que él estaba haciendo en granja y de lo que yo encontré en el laboratorio en los animales remitidos para diagnóstico. Entonces ustedes van a ver eso que hablábamos de hemorragias hepáticas, hemorragias capsulares, con cavidad celómica, con unos hígados aumentados de tamaño, con unos patrones miliares de cambios de coloración entre pálido y oscuro. Y eso era lo que él reportaba en campo. Cuando llegan los animales al laboratorio, entonces empezamos a mirar también que se presentan unas lesiones a nivel de músculo, especialmente en los sitios de inyección o de aplicación de estas vacunas, de estas bacterinas, con unos cambios marcados de coloración en el músculo, demostrando pues un proceso seguramente de necrosis y pues presencia de un material calcificado allí que no sabemos pues si es simplemente material oleoso reseco o si hay un proceso allí per se de infección bacteriana, pues después confirmamos que sí existía. Entonces ustedes ven acá las lesiones a nivel de músculo, cómo se ve todo ese edema subcutáneo, esa lesión a nivel muscular. Si nosotros nos acercamos a las lesiones hepáticas, pues son muy similares a las que el colega estaba viendo en campo. Tenemos unos hígados aumentados de tamaño con las características que les había mostrado anteriormente, pero incluso muchos de ellos con una tonalidad verdosa que pues hacía que el colega estuviera preocupado orientando el diagnóstico probablemente a una hepatitis de origen bacteriano. Cuando nosotros hacemos todos los aislamientos a partir de hígado, no encontramos ningún tipo de microorganismo, no se aisló ninguna bacteria, fue negativo para salmonela, pero sí encontramos un hallazgo muy importante a nivel de histopatología que era amiloidosis hepática.
tenía también pues una miositis necrótica en los puntos de inyección de las vacunas y una tiflitis y una hepatitis aparentemente bacteriana, pero esta era subclínica, o sea, se veía una lesión muy, muy sutil a nivel de hígado. Para los que no conocen esta condición de amiloidosis, simplemente es una entidad hepática en donde el hígado produce una proteína de, digamos que una proteína de inflamación aguda, que es el amiloide, y que esto se produce por un estímulo inmunogénico. El problema con esta proteína es que no es de fácil degradación y empieza a acumularse en el espacio de Bicé entre el hepatocito y el sinusoide hepático, generando una atrofia y una compresión del hepatocito que lo lleva a la muerte. Esta condición de amiloidosis está reportada en las aves, especialmente que han sufrido de estímulos inmunogénicos muy seguidos, que era lo que veíamos con las vacunaciones. Y también está asociado a algunas infecciones de tipo bacteriano, en donde esos componentes de la pared bacteriana ayudan a que se dé ese estímulo constante para producir esta proteína. ¿Por qué no estaban funcionando los colagogos? Porque simplemente el colagogo no iba a permitir la eliminación de esa proteína. Y definitivamente la mala noticia es que no hay mucho o no hay tratamientos efectivos reportados para esta condición, a lo menos de que se hagan tratamientos antibióticos cuando están asociados a infecciones bacterianas. Entonces, realmente lo que hicieron, esto no fue un caso que se presentó en varias otras granjas con la misma condición de que se presentaba después del suministro de las vacunas o de las bacterinas. Ellos hicieron algunas modificaciones en su plan vacunal que permitieron que no se volviera a presentar esta condición. Sin embargo, pues yo aquí les tengo unas fotos de la misma condición en ponedoras. He recibido otros casos en ponedoras no asociados a la vacuna, aunque está reportado en la literatura, hay reportados varios casos, sino a cuadros que se les presentan después de una infección natural con coriza infecciosa. Cuando en las granjas han tenido histórico de coriza y han sufrido un brote de coriza, después de que pueden o logran superar este brote o ya en la etapa final, cuando lo están controlando, empiezan a presentar este tipo de lesiones hepáticas que también llevan a la preocupación de que pudiera ser algo de origen infeccioso. Ustedes ven las lesiones, pues los hígados están muy parecidos, pero también entonces te da esta condición de hígado graso y se da la condición de un hígado friable, en que nosotros podríamos confundir a nivel macroscópico, pues con la presentación de un hígado graso. Entonces, de todas maneras, allí mirar la cantidad de grasa corporal y hacer todos los seguimientos adicionales que mencionamos en hígado graso pueden funcionar, pero esto también son casos que se han presentado en ponedoras con mortalidades alrededor del 5%. Incluso hay un reporte de un colega que le está sucediendo esto en Ecuador y también mandó las muestras y son casos de amiloidosis en ponedoras comerciales. Tal vez es una condición que no tenemos mucho en el radar al momento de hacer el diagnóstico, pero es un diagnóstico diferencial y podemos confundirlo por las lesiones macroscópicas que vemos. Si ven, pues cuando nosotros vemos estos hígados, realmente deberíamos preocuparnos pensando que hay un componente bacteriano allí. Algunas veces lo tiene, algunas veces no, pero es bastante difícil de tratar. Otra que quería mostrarles es también un caso que llegó recientemente, o más o menos hacia los meses de abril en el laboratorio, en donde los colegas pues nos reportaron estas condiciones. Tenía 8 semanas, en donde se estaba reportando una mortalidad elevada, baja producción de huevo y una disminución también en el consumo de alimento. Esos animales estaban alojados en jaula, tenían un 75% de producción, pero entonces empezaron a presentar unos incrementos en la mortalidad que llevó a que tuvieran una mortalidad acumulada del 14%, y eso fue o tuvo un inicio desde hace 7 semanas, es decir, empezó a incrementarse esa mortalidad y ya llevaban 7 semanas con una mortalidad incrementada hasta llegar a este valor. Cuando ellos hacían las necropsias en granja, reportaban que había hepatomegalia, cambios de coloración multifocal en hígado, hígados friables, esplenomegalia y ovoperitonitis.
Sin embargo, cuando remitieron los animales al laboratorio, ellos tenían como su principal diagnóstico diferencial nuevamente un hígado graso, porque veían hígados grasos en los animales y porque venían con una condición de hígado graso antes de estas 7 semanas, que fue cuando se dio el incremento en la mortalidad. Ellos instauraron un tratamiento con protector hepático y con un antimicrobiano, pues no reportaron ni el principio activo, ni la vía de administración, ni si había tenido, pues aparentemente sin ninguna mejoría porque continuó la mortalidad. El lote hermano de esta misma edad también entonces presentó o empezó a presentar un incremento en la mortalidad, empezando con 0,1 diario hasta llegar a valores de 1,2 diarios. Y digamos que el reporte que ellos hacían es que no había ninguna afección bacteriana evidente. Aparentemente habían mandado a hacer muestras microbiológicas y no se había aislado ningún organismo. Ellos insistían en que la lesión más encontrada era la fractura hepática, la hepatomegalia y la friabilidad del hígado, y pues que las aves demostraban tener un engrasamiento notable, comparando pues esa grasa versus peso corporal, en donde tenían entre 5 y un 7% de grasa abdominal en los animales. Entonces estaban tratando de hacer todas las estrategias relacionadas con hígado graso y hemorrágico, sin embargo, pues no había respuesta a esos tratamientos. Nuevamente entonces recibimos estas aves y esta fue las condiciones de los hígados y de los vasos que nosotros encontramos en estos animales. Y pues se dio un diagnóstico en donde estamos hablando de una esplenitis, una hepatitis necrótica, posible origen bacteriano, en donde también había una afección importante a nivel de intestino y de ciegos, eh, y de todas esas serosas a nivel de cavidad celómica, pues que nos daban el indicio de que estábamos frente a una infección bacteriana, que probablemente era Salmonella o E. coli. Cuando se hicieron los cultivos microbiológicos, pues nosotros encontramos salmonelas en hígado, vaso, médula ósea y en enjuague de carcasas que ellos enviaron, todas en su mayoría inmóviles, pero también encontramos concomitancia de infección a nivel de vaso con una salmonela móvil. Se hizo la tipificación, estamos hablando de que había una coinfección de Salmonella gallinarum y de Salmonella typhimurium en estos animales. Cuando hicimos el antibiograma para esta Salmonella gallinarum, fue resistente a 20 antibióticos con los cuales los comparamos, o sea, mostró una multiresistencia bastante marcada esta Salmonella que se aisló en este caso. Y dejo esta imagen aquí porque es muy importante tener en cuenta dentro de esos diagnósticos diferenciales cuando hablábamos y encontramos, digamos, esta combinación de hepatomegalia, esplenomegalia, tener como principal diferencial las infecciones bacterianas. Y especialmente sé que podemos encontrar algunos de estos hígados hemorrágicos, pálidos o amarillos como hígado graso, pero normalmente una condición de hígado graso no nos lleva a estas mortalidades tan elevadas y probablemente, como decíamos, pues pueden tener esa condición previamente y eso es digamos que un factor que puede estar predisponiendo, que puede facilitar que esa bacteria entre, invada y ocasione un daño patológico mucho mayor y hay una lesión previa a nivel hepático. Finalmente, entonces, para ir terminando la charla, quería mostrarles esta diapositiva en donde hay algunos de los protectores hepáticos con los que nos contamos en el mercado, que están, digamos, diseñados o que un buen protector hepático debería ayudarnos a inhibir la peroxidación lipídica, tener una capacidad antioxidante, permitir la regeneración celular, tener algo de un componente antiinflamatorio o permitir que se disminuyan esos radicales libres que nos están haciendo el daño en el hígado. Ahí podemos encontrar entonces tres grupos grandes como los nutrientes lipotrópicos. Tenemos las vitaminas del complejo B, la metionina, el triptófano, antioxidantes. Tenemos también los flavonoides, silimarina,
los coleréticos y colagogos que nos ayudan a esa secreción biliar. Y también tenemos las fuentes de colina que nos van a ayudar también con el metabolismo de las grasas, como el cloruro de colina, la betaína, etc. Todos estos protectores hepáticos están enfocados, si ustedes ven, a evitar oxidación e injuria celular desde componentes inflamatorios y oxidativos, y también a cuando hay un inadecuado metabolismo de las grasas. En los dos casos que les mostré el día de hoy, se venían suministrando protectores hepáticos en los animales. Sin embargo, pues estos no demostraron ninguna efectividad, ya que el diagnóstico con el que se estaban tratando los animales, pues no correspondía a la realidad de la enfermedad que tenían en las granjas. Entonces es muy importante que cuando esa lesión está por la parte ya más infecciosa, hablando tanto de agentes virales como bacterianos, debemos de buscar la alternativa adecuada para el tratamiento. Hay otra cosa importante que se me olvidó decirles ahorita en la parte de los casos clínicos y está relacionada con la insistencia que les hice de mandar varios órganos. Recientemente recibí también un caso, estos no eran de ponedoras, eran de pollo de engorde, pero la reclamación era por micotoxinas y las lesiones que tenían los animales prácticamente estaban relacionados a bajos parámetros productivos y a encontrar hígados grandes. Nuevamente lo que remitieron al laboratorio fue exclusivamente hígados y con la lesión que se vio en hígado podían haber muchos agentes patógenos involucrados como posibles agentes injuriantes. Dentro de ellos, yo mencioné dos que me parecieron que estaban muy acorde con la presentación de la lesión, que era intoxicación por arsénico e intoxicación por ocratoxinas. Sin embargo, para poder diferenciar o acercarme un poco más al diagnóstico, en ambos casos necesitaba tener intestinos y riñones, y esos órganos no fueron remitidos. Entonces, lo que yo quiero acá es hacer el énfasis para que tengan en cuenta que este problema hepático nunca está solo, siempre está ligado con otras cosas en el sistema del animal y por eso debemos de hacer un diagnóstico lo más integral posible. Finalmente, entonces, para terminar mi charla, quiero dejarlos con tres conclusiones muy pequeñas. Creo que ya mencioné algunas de ellas durante la charla, pero sería como reiterarlas o insistirlas. El hígado es una fábrica bioquímica indispensable para la buena salud de las aves, para garantizar la producción de huevos. Es un órgano que también en esa diversidad de funciones que cumple puede ser afectado por muchos injuriantes y por muchos desórdenes metabólicos o patológicos, y por eso es necesario realizar un diagnóstico preciso con el fin de tomar las medidas de control y de tratamiento que se ajusten a la situación, no someter a los animales a mucho tiempo sin poder ayudarlos para neutralizar ese daño hepático y para proteger esa fábrica de producción de huevos. Finalmente, agradecerles a todos por su atención. Espero que les pueda resolver las preguntas que tengan al respecto en la sesión o en el panel de preguntas y decirles pues que yo trabajo con la Universidad Nacional de Colombia, me siento orgullosa de ello. Tenemos una misión muy importante al formar los profesionales del futuro. Muchas gracias por su atención.